Bien, vamos a continuar con más entrevistas porque el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos de aprendizaje que mayor incremento de diagnósticos se ha mostrado en las últimas décadas. Sin embargo, aún vemos a docentes en aulas de clases que desconocen algunas herramientas para poder tratarlo, lo que conlleva a la desorientación de los afectados y sus familias. Esta mañana está conmigo la licenciada Dariana González, que viene a dar importantes recomendaciones esta mañana. Bienvenida, licenciada, a Next Noticias. Gracias a ti. Licenciada, un buen diagnóstico en el trastorno de déficit de atención podría marcar la diferencia. Sí, podría marcar, podría marcar una gran diferencia y es algo a lo que en muchas ocasiones tememos porque decimos, bueno, va a ser etiquetado, se va a sentir diferente. Hace unas semanas hablábamos en EduKids, hablábamos sobre autoagencia, que es como ese sentido que se debe desarrollar en el niño para conocer sus dificultades y para pedir aquellas cosas que necesita y que son ajustes que no necesariamente hacen que el niño necesite, digamos, aprender menos, tener menos contenido o tenerlo más fácil que el resto del grupo, simplemente son como que las formas de presentarse estas adecuaciones o estos ajustes. Hay estrategias que los docentes podrían utilizar en un aula de clases porque siempre nos referimos a que el niño tiene que ir a un psicólogo o donde una consultora educativa, pero creo que nunca tocamos el tema importante que es el de los docentes porque los niños se la pasan muchas horas en un aula de clases. Así es. Sí, lo ideal es que pueda, si estamos viendo que hay ciertas dificultades atencionales en los niños, lo ideal es que pueda asistir a un profesional y que pueda hacerse una evaluación. Estas evaluaciones pueden ser, muchas veces son referidas por el neuropsicólogo, también está el paidopsiquiatra, que es quien hace el diagnóstico como tal. En el centro, por ejemplo, trabajamos con la doctora Princesita Hatruch y ahorita mismo estamos aplicando una prueba que se llama Aula, que es una prueba de realidad virtual, donde los niños están en un entorno virtual como si estuvieran en el aula de clase y allí medimos los tiempos de atención, la calidad de la atención, el nivel de actividad motora, la impulsividad. Son varios factores que influyen, pero sí es importante saber que si nosotros somos docentes y estamos dentro de un aula de clases y tenemos un niño que hemos referido con dificultades y los padres no tienen las posibilidades ahorita de poder atenderlo o de poder evaluarlo, o esto es algo que se ha dilatado, todos los docentes debemos empezar a conocer estrategias para abordarlo, porque en todas las aulas de clases van a haber por lo menos, ya las estadísticas nos dicen que entre 10 y 15% de los niños van a presentar dificultades de aprendizaje, dificultades atencionales de diferentes tipos. Entonces hay necesidades educativas que debemos cubrir. ¿Cómo qué estrategias un docente podría utilizar en un aula de clases? Bueno, una de las que siempre recomiendo, porque una de las labores más importantes que hago es de ajustes y adecuaciones para el aula de clases. La principal y la puerta de entrada para hacer una diferencia es el de las copias, es decir, lo que el niño copia en el tablero, lo que debe copiar en el tablero, que nosotros podamos proporcionárselos en una hoja en su mesa. Es decir, todos los niños nosotros copiamos en el tablero, los profesores tienen que copiar en el tablero algo para que los niños lo puedan copiar en sus cuadernos. Un niño que tiene dificultades atencionales le va a facilitar muchísimo el poder terminar aquello que está copiando, el hecho de que yo se lo dé en una hoja y él lo pueda copiar de una hoja a otra en su mesa, porque cuando él mira el cuaderno debe ubicarse en la línea, cuando vuelve a mirar al tablero tiene que ubicarse por donde iba. Entonces, si yo tengo dificultades para focalizar mi atención, pues me va a tomar más tiempo. Cuando van a mitad ya el profesor ha borrado. Dariana, ¿crees que es importante la comunicación docente con psicólogo o neurólogo, persona que está atendiendo a la persona que está afectada por el déficit de atención? Definitivamente. Todos los niños que tienen, bien sea porque tengan una dificultad atencional o porque esto corresponda a un trastorno de neurodesarrollo, un trastorno neurobiológico como el déficit de atención, porque sea dificultad o porque sea un trastorno específico, es muy importante que el maestro pueda tener relación o pueda estar en comunicación con el especialista, porque cada uno de ellos, aunque tengan un mismo diagnóstico, van a ser muy diferentes funcionalmente. Es decir, cada niño va a tener
la posibilidad de poder hacer ciertos ejercicios sin ayuda, pero van a necesitar ayuda en otro. Por supuesto. No es como un estándar, es decir, yo tengo que probar, a ver, a él lo que le sucede es que cuando yo le doy una instrucción compleja, se pierde y no sabe por dónde empezar. Entonces, precisas deben ser. Exacto. Yo tengo que dividir, ponerle una instrucción compleja, le voy a colocar 1, imagina un árbol, 2, dibújalo, 3, escribe una oración sobre él. O sea, debo desglosarlo. Dariana, ya para terminar, porque me están pidiendo tiempo, los padres de familia que están escuchando la entrevista probablemente estén un poco nerviosos con el tema del déficit de atención. ¿Es un déficit que puede ser tratado y se diagnostica desde qué edad? Posiblemente desde los 6 años. Desde los 6 y años. coincide con el tema escolar, con la entrada a la escolaridad, donde se les pide un poco más de la forma, digamos, de los aspectos cognitivos. Pero sí es importante que si usted está viendo en casa que su hijo tiene errores por descuido, deja cosas botadas o tiradas por todos lados y le cuesta organizarse, le cuesta mantenerse en una sola tarea, atiende a estímulos externos, está copiando algo, pero si suena la puerta, si suena el timbre, si cualquier cosa exterior no es capaz de inhibir ese estímulo, es probable que necesite una ayuda para evaluar sus aspectos atencionales. Bien, Dariana González, consultora educativa, gracias por habernos acompañado esta mañana y hablarnos sobre el déficit de atención y enfocado principalmente en el tema de los docentes, porque los niños se la pasan muchas horas en la aula de clase y creo que ese tema también es sumamente importante. Gracias por las recomendaciones brindadas, vamos a avanzar con más. Gracias a ti.